Buenas tardes, compañeros y licenciado. Nosotros como grupo nos corresponde exponer acerca del tema de lípidos y membranas biológicas. El grupo está integrado por Kaylin Cristel Archaga, Mario Roberto Mármol, su servidora Delma Tatiana Oyuela y Claraí Martínez López. Bien, como les decía, nuestro tema es lípidos y membranas biológicas. Primero vamos a definir qué son los lípidos. Bueno, los lípidos son un grupo heterogéneo de biomoléculas y estos se definen como aquella sustancia de las cuales los seres vivos que se disuelven en solventes apolares, como ser el éter, el cloroformo y la acetona, ya que estos no lo hacen de manera perceptible en el agua. Los lípidos son biomoléculas orgánicas que son formadas por el cloro, el hidrógeno y el oxígeno en pequeñas cantidades, al igual que también pueden contener lo que es el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los lípidos llevan a cabo diversas funciones, como son los nutrientes que más energía producen. También otra de sus funciones es que tienen diversas clases de moléculas lipídicas en donde sus componentes estructurales son importantes de las membranas celulares. También tenemos que las grasas y los aceites son almacenes de energía eficiente, ya que estas se utilizan para el almacenamiento de energía y el aislamiento térmico. Otra es que tienen clases de moléculas lipídicas que son utilizadas como señales químicas, vitaminas o pigmentos, al igual que algunas moléculas lipídicas que se encuentran en las cubiertas externas de varios organismos, tienen funciones protectoras e impermeables. Y es que algunas células se emplean para formar membranas, las cuales contienen los tabiques que dividen los compartimientos y separan a las células de sus alrededores. Las membranas de los lípidos son mucho más que unas paredes pasivas, puesto que contienen unas puertas muy selectivas que facilitan el paso de determinadas sustancias en determinadas direcciones y estas al mismo tiempo impiden por completo el paso de otras. Esta propiedad de permeabilidad selectiva de la membrana permite que las distintas partes de las células realicen sus operaciones específicas. Bien, continuando, tenemos lo que es la estructura molecular y comportamiento de los lípidos. Y es que los lípidos, a diferencia de las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos, no son polímeros, sino que son moléculas bastante pequeñas que presentan una fuerte tendencia a asociarse mediante fuerzas no covalentes. Las moléculas lipídicas en un medio acuoso tienden a agruparse formando una asociación no covalente, al igual que los grupos apolares de las proteínas que se asocian mediante un efecto hidrófobo que estimula la entropía. Las colas apolares de los lípidos también lo hacen, y es que cuando hablamos de este efecto hidrófobo es que los lípidos repelen o no, por decirlo así, no se mezclan con el agua, que más adelante se explicará sobre eso. Aquí podemos observar en estas imágenes la estructura general de los lípidos. Y es que podemos observar en la primera imagen, donde dice que esto, si podemos observar aquí, tiene una cabeza hidrofila polar que está conectada a una cola hidrocarbonatada que es hidrofoba apolar. Y es que cuando hablamos de un hidrofilo significa que ésta tiene afinidad por el agua. Cuando hablamos de una cola no polar hidrófoba significa que ésta repele el agua. Bien, las moléculas lipídicas en un medio acuoso tienden a agruparse formando una asociación no covalente, al igual que los grupos apolares de las proteínas que se asocian mediante un efecto hidrófobo que estimula la entropía debido a que repelen el agua. Si observamos en esta otra imagen donde tenemos la molécula de un fosfolípido, tenemos el ejemplo aquí de un grupo fosfato
de un grupo glicerol y de un ácido graso. Que esto, al observar, estamos viendo una estructura de un lípido en donde tenemos la cabeza polar, que observamos aquí, y las colas no polares, que estas son hidrófobas, y ya sabemos que la cabeza polar es hidrófila. Continuando con la clasificación de los lípidos, bien, sabemos que de acuerdo a este mapa conceptual que habíamos mostrado, los lípidos se pueden clasificar en dos, en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Bien, para explicar más sobre este mapa conceptual, vamos a seguir acá, en donde tenemos los lípidos saponificables, que tenemos lo que son los ácidos grasos y sus derivados, en donde aquí podemos mostrar la estructura de los ácidos grasos, que si podemos ver, tenemos un ácido graso saturado y un ácido graso no saturado o insaturado, que más adelante estaremos explicando sobre estos tipos de ácido graso. Luego tenemos también otro lípido saponificable, que son los lípidos neutros, que dentro de los lípidos neutros tenemos lo que son las ceras. Si podemos observar en la imagen, tenemos un ejemplo de la estructura de una cera que se da por una reacción de el ácido graso más el monoalcohol. Tenemos un monoalcohol que es donde se da en una reacción de esterificación y esto produce lo que es la cera. Luego tenemos el acilglicéridos, que podemos observar también en la imagen la estructura de un acilglicérido en donde tenemos, como sabemos que los lípidos, un dato curioso es que los lípidos saponificables se conocen así porque son los lípidos semejantes a las ceras y a las grasas, como les estaba mencionando, y la característica de ellos es que pueden hidrolizarse, pues tienen enlaces éster. Y es aquí donde podemos observar en la estructura de acilglicéridos, mediante donde podemos, se señala aquí, el enlace tipo éster, que es lo que lo hace ser un lípido saponificable. Luego tenemos dentro de los lípidos saponificables los eicosenoides, y dentro de los eicosenoides tenemos las prostaglandinas, que podemos observar aquí. Esta es una estructura, un ejemplo de una prostaglandina. También dentro de estos lípidos saponificables tenemos los lípidos anfipáticos, y dentro de los lípidos anfipáticos tenemos los glicerolípidos, que si podemos observar en la imagen tenemos un ejemplo de la estructura de un glicerolípido, que es la fosfatidiletonalamina, mejor conocida como la cefalina, en donde podemos observar el ácido graso, su cadena, o su cola, perdón, y la glicerina, que está conformada también por un grupo fosfato y un grupo entanolamina, en donde pues aquí podemos ver que está ya distribuida en su zona hidrofoba, que sabemos que repele el agua, y en su zona hidrofila, que es cuando tiene afinidad por el agua. También dentro de los lípidos anfipáticos tenemos los esfingolípidos, que también podemos observar una estructura de un esfingolípido, que es la esfingomielina, en donde tiene su zona hidrofila y su zona hidrofoba. Ahora, el otro tipo, perdón, de lípidos, que son conocidos como los lípidos insaponificables. Y estos lípidos se conocen así porque estos no pueden hidrolizarse, ya que no presentan enlaces éster. Son los contrarios de los lípidos saponificables. Y dentro de los lípidos insaponificables tenemos lo que son los terpenos, que los terpenos, pues tenemos aquí un ejemplo de una estructura terpeno, que, em, que estos lípidos son derivados del isopreno,
y pues del cual poseen menos de 2 moléculas, y aquí podemos observar ya que el isopreno es la estructura básica de los terpenos. También tenemos lo que son los esteroides, y pues si podemos observar aquí tenemos diferentes en imagen, y tenemos diferentes tipos de ejemplos de los esteroides, en donde tenemos el colesterol, la testosterona, estradiol y el cortisol. Y si observamos con atención, estos lípidos están compuestos por 4 anillos fusionados de carbono conformando una molécula con parte hidrofila y otras hidrofobas. Y si observamos, cada uno de ellos está encerrado en un círculo rojo, y es que esta es la estructura general que, que siempre va a estar conformada, porque es la estructura general de un esteroide. Continuando, ahora vamos a hablar más a profundidad sobre los tipos o las clases de lípidos. Bien, y comenzando con los ácidos grasos. Los ácidos grasos son los lípidos más sencillos, aunque estos también son componentes de muchos lípidos más complejos. Su estructura básica, bien, entonces los ácidos grasos, si podemos observar su estructura, tiene, si observamos la imagen, esta es una estructura de un ácido graso, y esta tiene un grupo carboxilato hidrofilo unido a un extremo de una cadena hidrocarbonatada, que esta a menudo es muy larga. Y un ejemplo ácido de un ácido graso es el ácido esteárico, que tiene una amplia distribución en los organismos, y pues este es un ejemplo de un ácido graso saturado, en donde más adelante vamos a observar su estructura. Continuando, tenemos las propiedades de los ácidos grasos, y es que la mayor parte de los ácidos grasos presentes en la naturaleza tienen un número par de átomos de carbono, aunque las cadenas hidrocarbonatadas son lineales en la mayor parte de los ácidos grasos. Algunos de ellos, que se encuentran más que todos en las bacterias, contienen ramificaciones o incluso estructuras cíclicas. Otra propiedad de los ácidos grasos es que son ácidos débiles, ya que tienen un valor de pKa que es promedio alrededor de 4.5. Como podemos observar en la imagen, pues aquí tenemos una reacción en donde esta tiene un pKa de 4.5, y es que si nos fijamos bien, la carga del grupo carboxilo hace que este sea extremadamente hidrofilo, mientras que las colas hidrocarbonatadas largas son muy hidrofobas, ya que como consecuencia de ello los ácidos grasos se comportan como sustancias anfipáticas características cuando se intenta disolverlos en agua. Es por ello que tienden a formar monocapas en la separación aire-agua, con los grupos carboxilos hidrofilos sumergidos en el agua y las colas hidrocarbonatadas fuera del agua. Bien, otra propiedad de los ácidos grasos es que si se agitan los ácidos grasos con agua, formarán micelas, en las que las colas hidrocarbonatadas se agrupan juntas dentro de la estructura, y las cabezas de carboxilato están en contacto con el agua circundante. Y pues aquí la imagen nos explica, en donde un ejemplo de esto puede ser la unión de cuando colocamos agua con aceite. Entonces, esto tiende a formar micelas en donde las cabezas de carboxilato están en contacto, si podemos observar, con el agua circundante, y las colas hidrocarbonatadas se agrupan juntas dentro de la estructura. Entonces, aquí tenemos estas que podemos observar acá, son las colas amarillas, son las colas apolar, y esta es la cabeza polar, y podemos observar aquí, se forma lo que es una micela. Continuando, las cadenas de los ácidos grasos que solo contienen enlaces sencillos carbono-carbono se denominan saturadas, mientras que las moléculas que contienen uno
o varios dobles enlaces se denominan insaturadas. Entonces, podemos observar en la imagen, en estos modelos espaciales y conformacionales, en el inciso A, en la primera imagen, tenemos lo que es un ácido graso saturado, que este es mejor conocido como el ácido esteárico. Y en la segunda imagen, en la imagen B, tenemos un ácido graso insaturado, que es mejor conocido como el ácido linolénico. Y en estas estructuras, en estos modelos, podemos ver que las esferas verdes representan los átomos de carbono, las esferas blancas representan los átomos de hidrógeno y las esferas rojas representan los átomos de oxígeno. Entonces, este es un ejemplo de un ácido saturado, ya que podemos ver que tienen enlaces sencillos carbono-carbono, y este es un ejemplo del ácido linolénico que, ya que podemos ver que presentan más uno o varios de dobles enlaces, por lo tanto es insaturado. Aquí también tenemos otros ejemplos y otras estructuras de un ácido graso saturado, que tenemos el ácido palmítico, en donde podemos observar su estructura molecular y podemos observar que tiene enlaces sencillos carbono-carbono, por eso es insaturado. Y aquí podemos observar lo que es el ácido palmitoleico, en donde pues podemos observar en su estructura que tiene pues un doble enlace, lo cual significa que es insaturado. Continuando con otra propiedad, es que dado que los dobles enlaces son estructuras rígidas, las moléculas que los contienen pueden presentarse en dos formas isoméricas, y es que son conocidas como cis y trans. Entonces, en los isómeros cis, los grupos semejantes o idénticos se encuentran en el mismo lado de un doble enlace. Entonces, aquí podemos observar en la imagen que en la imagen A, ambos grupos están en el mismo lado del doble enlace carbono-carbono. Entonces, este es un isómero tris, y en la isómero cis, perdón, y en la segunda imagen podemos observar que los isómeros están en lado diferente, por lo que esto sería un isómero trans. Entonces, cuando estos grupos se sitúan en los lados opuestos de un doble enlace, como ser en este caso, se denomina isómero trans. Bien, en la mayoría de los ácidos grasos naturales, los dobles enlaces se encuentran más que todo en configuración cis. También nos dice que la presencia de un doble enlace cis produce una torsión inflexible en una cadena de ácido graso. Debido a esta característica estructural, los ácidos grasos insaturados no se colocan tan juntos como los ácidos grasos saturados, ya que se requiere menos energía para romper las fuerzas intermoleculares entre los ácidos grasos insaturados. Bien, aquí en esta imagen podemos ver otro ejemplo de, de isómeros cis y trans. Aquí tenemos disposición de un ácido graso cis, en donde podemos ver que pues los grupos semejantes o idénticos se encuentran en el mismo lado. Y podemos observar en la imagen. Y aquí tenemos una disposición de un ácido graso trans, en donde podemos observar que los grupos están colocados diferentes, en diferentes lados. Otra propiedad de los ácidos grasos es que los ácidos grasos con un doble enlace se denominan moléculas monoinsaturadas. Y cuando hay dos o más dobles enlaces en los ácidos grasos en general, que están separados por un grupo metileno, se denominan poliinsaturados. Entonces, aquí en las imágenes podemos observar
el ejemplo de la fórmula del ácido oleico que está en una isomería, que es un isómero cis, ya que los grupos pues que presentan están a un mismo lado y pues presenta un doble enlace monoinsaturado porque solo cuenta con un doble enlace en su molécula, en su estructura. En cambio, en la otra imagen podemos observar un ejemplo del ácido linoleico, en donde podemos observar que este es un ácido graso poliinsaturado, ya que en su molécula presenta más de un doble enlace. Continuando, los ácidos grasos poseen numerosas propiedades químicas importantes. Y es que las reacciones que experimentan son típicas de los ácidos carboxílicos de cadena corta. Un ejemplo es que los ácidos grasos reaccionan con los alcoholes para formar ésteres. Bien, y es que si podemos observar en la imagen esta reacción, pues nos dice que es reversible, es decir que en condiciones adecuadas un éster de ácido graso puede reaccionar con el agua para originar un ácido graso y un alcohol. Los ácidos grasos insaturados con dobles enlaces pueden experimentar reacciones de hidrogenación para formar ácido graso saturado. Entonces, como se ha descrito antes, los ácidos grasos insaturados son susceptibles a un ataque oxidativo, ya que determinados ácidos grasos están unidos de manera covalente a una gran variedad de proteínas eucariotas y estas proteínas tienden a denominarse proteínas aciladas. Y esto lo que hace que los grupos ácidos grasos, denominados grupos acilos, facilitan de forma clara las interacciones entre las proteínas de la membrana y sus entornos hidrófobos. Y otra propiedad de los ácidos grasos es que tienen su punto de fusión, perdón, y es que esta es la cantidad de energía necesaria para romper los enlaces entre las moléculas. El punto de fusión de los ácidos grasos insaturados es menor que el de los saturados y este asciende cuando aumenta el número de carbonos que posee la molécula. Bien, aquí observando la imagen como ejemplo de los ácidos grasos y es que existen lo que son las grasas buenas y las grasas malas que nosotros hacemos uso o consumo de ellas en nuestra alimentación. Y son conocidas como grasas buenas los ácidos grasos monoinsaturados, que sabemos que son los que presentan un doble enlace en la estructura o en la molécula. Y estos se encuentran lo que son en el aceite de oliva, margarina y aguacate. También tenemos lo que son los ácidos grasos poliinsaturados, que sabemos que son los que presentan más de doble enlace en su estructura. Y tenemos mejor conocida como la omega 6 y la omega 3. Dentro del omega 6 tenemos lo que son las semillas de aceite, girasoles y maíz, las nueces y las margarinas. Y en la omega 3 tenemos lo que son el pescado azul y algunos aceites de pescado, fuentes vegetales como las semillas de lino, nueces y vegetales de hoja verde. Tenemos las grasas malas que dentro de ellas están presentes de lo que hablábamos anteriormente, los ácidos grasos trans, que es en su isomería trans. Y dentro de ellas tenemos lo que son los alimentos procesados, que contienen grasas parcialmente hidrogenadas. Y pues estos se encuentran naturalmente en productos cotidianos como ser la carne, las comidas rápidas, como ser las papas fritas, la hamburguesa, la pizza, las donas, etc. También tenemos los ácidos grasos saturados, que estos ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente y los encontramos en los productos lácteos enteros, carnes grasas y procesadas, aceite de palma y aceite de coco. Bien. Bien, buenas tardes compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las propiedades físicas de los ácidos grasos. En la imagen se aprecia la estructura de un ácido graso que está formado por dos zonas. Una que es la zona hidrofílica y dos, la zona hidrófuga.
Bueno, una de las propiedades físicas de ácido graso que tenemos es la solubilidad. Los ácidos grasos de 4 a 6 carbonos son solubles en agua, pero a partir de 8 carbonos son prácticamente insolubles en agua. Bueno, esto se debe a que su grupo carboxilo se ioniza muy poco y por lo tanto su polo o su zona hidrofílica es débil. Cuanto más larga es la cadena carbonatada, va a ser más insoluble, son más insolubles en agua y más solubles en disolventes apolares como éter, benceno, cloroformo. Y otra de las propiedades físicas de esta molécula es el punto de fusión. Bueno, el punto de fusión depende de la longitud de la cadena y el número de dobles enlaces presentes en esta molécula. Por ejemplo, en los ácidos grasos saturados, cuando mayor es el número de carbono, más enlaces hay que romper. Quiere decir, más energía calorífica se ha de gastar y por lo tanto más alto es su punto de fusión. Y en los ácidos insaturados, la presencia de dobles y triples enlaces forma codos en la cadena y hace que sea más difícil de formarse enlaces entre ellas. Y en consecuencia, sus puntos de fusión son más bajos que un ácido saturado. Bueno, a continuación, en la siguiente diapositiva, lo voy a, en la siguiente diapositiva tenemos las propiedades químicas de los ácidos grasos. Bueno, una de las propiedades químicas es de la esterificación. En esta es una reacción en la cual un ácido graso se une con un alcohol mediante un enlace covalente, bueno, y de esta reacción forma un éster y libera una molécula de agua, como se aprecia en la imagen. Y en la siguiente diapositiva tenemos la propiedad de su saponificación, perdón. En la saponificación, la reacción en la cual un ácido graso se une con una base, en este caso sodio o una molécula OH, se une dando una base eh, de sal, en este caso jabón, y más la formación de la glicerina. En la siguiente diapositiva tenemos los triacilgliceroles. Bueno, los triacilgliceroles son ésteres de glicerol con 3 moléculas de ácido graso. Los glicéridos con 1 o 2 grupos ácido graso se denominan monoacilgliceroles y diacilgliceroles respectivamente, y que también son intermediarios metabólicos. Cada molécula de triacilglicerol está formada por un glicerol esterificado con 3 ácidos grasos normalmente diferentes. En la siguiente diapositiva le presento una estructura. En la estructura, una estructura de triacilglicerol que pueden apreciar la estructura de los 3 ácidos grasos y la cadena carbonatada, que también pueden observar que hay un doble enlace y la función más importante de esta molécula es de reservar energía. En la siguiente diapositiva tenemos
que las moléculas de triacilgliceroles almacenan la energía de manera más eficaz que el glucógeno, por varias razones. Bueno, tenemos 3 razones. Uno, debido a que los triacilgliceroles son hidrófobos, se fusionan en pequeñas gotas compactas dentro de las moléculas. Una segunda función importante de la grasa es la de proporcionar aislamiento en bajas temperaturas. Bueno, la grasa es un mal conductor del calor y por lo tanto impide su pérdida. Por último, tenemos que el tejido adiposo, con su alto contenido de triacilgliceroles, se encuentra en todo el cuerpo, especialmente debajo de la piel. En la siguiente tenemos lo que son los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos, también denominados fosfoglicéridos, son la principal clase de fosfolípidos presente en la naturaleza. Lípidos con grupos de cabeza que contienen fosfato, y estos constituyen una parte importante de lípidos en la membrana de los reinos bacterianos, vegetal y animal. Los glicerofosfolípidos presentes en la naturaleza son derivados del enantiómero L. En la siguiente diapositiva les presento una estructura general de glicerofosfolípidos, que tenemos 2 incisos, inciso B. En el inciso B pueden ver la estructura estereoquímica del enantiómero L de un fosfolípido general, y en B es la misma estructura representada según nuestro convenio, con los grupos hidrófobos hacia la derecha, en este caso es R1, R2, y los grupos hidrofílica hacia la derecha, que es hacia la izquierda, perdón, que es R3. Y el grupo hidrofílica L3 pueden ser variables, y en ello es lo que confiere la máxima variación en cuanto a las propiedades de los diversas propiedades de los glicerofosfolípidos. En el siguiente diapositiva tenemos lo que son los esfingolípidos. Bueno, los esfingolípidos son componentes importantes de las membranas animales y vegetales. Están compuestos por el esfingosina, fitoesfingosina y una ceramida. La esfingosina se encuentra en los animales, la fitoesfingosina se encuentra en los esfingolípidos de los vegetales. Si ustedes ven la estructura, todas las moléculas de esfingolípidos contienen un amino y alcohol en la cadena larga. Y cada clase de esfingolípido es una ceramida, un derivado de amida de ácido graso de la esfingosina. Y ahí están las 3 estructuras de cada esfingolípido. En la siguiente tenemos lo que son las enfermedades del almacenamiento de esfingolípidos. Bueno, cada una de estas enfermedades de almacenamiento es producida por la deficiencia hereditaria. Hereditaria de una enzima necesaria para la regulación de un metabolismo específico. Bueno, aquí hay una lista de enfermedades que pueden ver que la enfermedad de Tai-Chan, sus síntomas son ceguera, debilidad muscular, retraso mental. Esfingolípido que se acumula es gangliósido G. La deficiencia enzimática es exosamida A. Y también tenemos la enfermedad de Gaucher, la
son retraso mental, erosión de los huesos largos, fingolípido que se acumula glucocerebrósido y la deficiencia enzimática es glucosidasa. Y también tenemos la enfermedad de Crabbe. Su síntoma es desmielinización, retraso mental, esfingolípido que se acumula es glucocerebrósido y la deficiencia enzimática es galactosidasa. Y por último tenemos la enfermedad de Niemann-Pick y la síntoma es el retraso mental, esfingolípido que se acumula es esfingomielina y la deficiencia enzimática es esfingomielinasa. Bueno, esto ha sido todo de mi parte y gracias.